Muy buenas noches a todos, bendiciones. Una vez más dándoles la bienvenida a este miércoles de estudio bíblico, esperando que sea el Señor propicio en esta noche para nosotros. Damos gracias al Señor por este tiempo, por permitirnos estar nuevamente en su casa, nuevamente en su presencia y poder deleitarnos en su palabra, poder exaltar su santo nombre y poder recibir ese alimento espiritual que es tan necesario para nosotros. Entonces en esta noche le invito a que cada uno, desde el lugar donde usted nos esté viendo, disponga su mente, disponga su corazón, como también los que estamos aquí presentes, que podamos tener ese tiempo de quietud, ese tiempo de disponernos en esta hora para el Señor. Pero antes meditemos en algunos versículos. Salmo 136. Dice la palabra, dice la escritura. Voy a usar la versión Reina Valera o la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Dice la escritura: den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor de señores, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al único que puede hacer milagros poderosos, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hizo los cielos con tanta habilidad, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hizo las lumbreras celestiales, su fiel amor perdura para siempre. El sol para que gobierne de día, su fiel amor perdura para siempre. La luna y las estrellas para que gobiernen de noche, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que mató a los hijos mayores de Egipto, su fiel amor perdura para siempre. Él sacó a Israel de Egipto. Su fiel amor perdura para siempre. Actuó con mano fuerte y brazo poderoso. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que separó las aguas del mar rojo. Su fiel amor perdura para siempre. Hizo cruzar a salvo a Israel. Su fiel amor perdura para siempre. Pero arrojó al mar rojo al faraón y a su ejército. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que guió a su pueblo por el desierto. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hirió de muerte a reyes poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. Mató a reyes poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. Seón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, su fiel amor perdura para siempre. Dios entregó a las tierras de estos reyes como herencia. Su fiel amor perdura para siempre. Como preciada posesión a su siervo Israel, su fiel amor perdura para siempre. Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades. Su fiel amor perdura para siempre. Nos salvó de nuestros enemigos. Su fiel amor perdura para siempre. Él provee alimento a todo ser viviente. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios del cielo. Su fiel amor perdura para siempre. Meditando en este salmo nos lleva a recordar las misericordias del Señor. Como recuerda el salmista, cómo Dios ha estado en la vida de su pueblo, librándolo, guiándolo, proveyéndole, dándole todo lo que necesita, librándolo de sus enemigos, dándoles la victoria en los tiempos difíciles. Y eso nos lleva a meditar en esta noche sobre la misericordia y la ayuda del Señor. Así que te invito para que
en esta noche puedas tener un tiempo de reflexión y medites allí cuántas veces has visto la mano del Señor en tu vida. ¿Cuántas veces has visto cómo Dios ha obrado a favor tuyo? ¿Cómo Dios te ha librado? Medita allí en tu corazón y conforme a lo que tú medites y recuerdes que el Señor haya hecho en tu vida, te invito para que en esta noche exaltemos su santo nombre. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias en esta noche una vez más por darnos el privilegio de poder venir a tus atrios, Señor, y poder exaltar tu santo nombre. En esta noche venimos, Señor, con acción de gracias, recordando tu favor, tu gracia, tu misericordia. Yo primeramente quiero darte gracias, Señor, por mi vida, por haberme rescatado, Señor, de la oscuridad de las tinieblas, pues tu fiel amor perdura para siempre, Señor. Gracias, Señor, por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, Señor. Gracias, Señor bendito, por tener tanta misericordia de nosotros, Señor, porque aunque no te conocíamos y andábamos en nuestros propios caminos, éramos ajenos a tu voluntad, Señor, ajenos a tus planes, ajenos a lo que dice tu palabra. Creíamos conocerte, pero solamente te teníamos de labios, pero no te teníamos en nuestro corazón. Pero por tu gracia y tu misericordia, tu fiel amor perdura para siempre, Señor. Por eso en esta noche yo te doy gracias. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, por revelarte a nuestras vidas. Gracias, Señor, por pagar el precio de nuestro pecado. Gracias, Señor, por llevar tú la carga de nuestra culpa, el castigo de nuestras iniquidades. Tu fiel amor perdura para siempre, Señor. Gracias te doy, Padre eterno, porque hasta aquí nos has sostenido, Señor. Aun cuando muchas veces, tal vez, Señor, hemos querido flaquear, aun cuando muchas veces, Señor, por causa nuestra, hemos querido menguar. Tu fiel amor perdura para siempre, Señor. Gracias, Rey bendito. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has sostenido. Gracias, Señor, porque tus planes, tus promesas son ciertas y verdaderas. Y en esta hora hemos visto, Señor, hasta este momento cómo tú has cumplido, Señor. Cómo tú has cumplido, Señor, a la vida de tu siervo lo que has prometido, Señor. Y yo te doy gracias porque tu fiel amor perdura para siempre. Gracias, eterno Rey. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de mi casa, Señor. Has tenido misericordia de mi descendencia, Señor. Gracias, eterno Rey. Tu fiel amor perdura para siempre, Señor. Gracias porque eres tú quien me has sostenido en medio de la incertidumbre, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Señor, en medio de las circunstancias, cuando muchas veces no sabemos qué hacer. Pero podemos clamar a ti, Señor, porque tú lo dices en tu palabra, que podemos pedir a ti sabiduría, Señor. Esa sabiduría que nos sirve para ordenar los asuntos, las cosas que tenemos que hacer. Tu fiel amor perdura para siempre, Señor. Yo te doy gracias, eterno Rey. Gracias por hacernos partícipes de tu naturaleza divina, Señor. Gracias por sostener mi vida en las adversidades, Señor. Gracias, Señor, por guiarme en los momentos difíciles, cuando tengo que tomar decisiones. Sé que puedo contar contigo, sé que puedo contar con tu consejo que está en tu palabra y con la dirección de tu Espíritu Santo, porque tu palabra me dice que los que somos hijos tuyos somos guiados por tu Espíritu. Tu fiel amor perdura para siempre. Gracias, Señor. Gracias por los dones, gracias por los talentos, Señor. Gracias, Señor, por los dones que son para edificar tu casa. La gloria y la honra siempre serán para ti. Nosotros solo somos instrumentos en tus manos, siervos inútiles, pues tu palabra nos dice que cuando hagamos lo que tenemos que hacer, digamos, siervos inútiles somos, porque hacemos lo que tenemos que hacer. Por eso, Señor, guárdanos, Rey de gloria, de la vanagloria. Guárdanos del orgullo, que todo lo que hagamos lo hagamos solamente como para ti, sabiendo, Señor, que la recompensa viene de ti. Que no hagamos tocar trompeta cuando hacemos algo,
porque si no ya hemos perdido nuestra recompensa. Que no sepa nuestra mano izquierda lo que hace nuestra mano derecha, porque entonces ya esa será nuestra recompensa. Todo debemos hacerlo en lo secreto, dice tu palabra, porque entonces nuestro Padre nos recompensará en público cuando fuere tiempo. Por eso, Señor, tu palabra nos dice que aquel que quiera ser el más grande en el reino de los cielos, tiene que humillarse y tiene que ser el servidor de todos. Por eso, Señor bendito, guarda nuestro corazón. Ayúdanos a tener una actitud correcta delante de ti, siempre, Señor. Que todo lo que hacemos, Señor, no es nada comparado con lo que tú hiciste, Señor. No es nada, Señor bendito. Simplemente aún te servimos por tu pura gracia y tu pura misericordia, Señor. Por eso, Padre eterno, te damos gracias, pues tu fiel amor perdura para siempre, Señor. Gracias, eterno Rey. Gracias por guardar a mi descendencia. Gracias por guardar a mi familia. Gracias, Señor, porque muchas veces he clamado a ti, Señor, y tú has escuchado mi ruego. Tú has escuchado mi clamor, Señor. Te doy gracias y que se haga tu voluntad siempre en mi vida, Señor. Que se haga tu voluntad en mi casa, que se haga tu voluntad en mi familia, en mis hijos, que se haga tu voluntad en los caminos donde me permitas estar, en el trabajo, que se haga tu voluntad, Señor, en esta tu casa, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y gracias porque tu fiel amor perdura para siempre, Señor. Hoy te queremos venir delante de ti y queremos adorarte y exaltarte porque solamente tú eres digno, Señor. Solamente tú eres digno, Padre. Gracias, eterno Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor bendito. Gracias. Honramos y bendecimos tu santo nombre, oh eterno Rey. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, eterno Rey de gloria. Te bendecimos, Señor. Gracias, maravilloso y eterno Señor. A ti rendimos todo honor y toda alabanza en esta noche. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor Jesús. Yo te invito para que dispongas allí tu corazón, igual manera, aquellos que estamos allí en la transmisión, que podamos disponer nuestra vida, Señor, en esta hora, para que sea tu presencia, Señor, delante de nosotros en esta hora, Señor bendito. Gracias, eterno Rey. Gracias, soberano y eterno Dios. Gracias, Padre eterno. A ti te bendecimos, Señor. A ti te bendecimos en esta hora, eterno Rey de gloria. Santo, santo Padre, queremos disponer nuestra mente y nuestro corazón en esta noche para adorarte, como es debido, como es digno, porque solo tú mereces suprema alabanza, solo tú mereces suprema adoración, Señor. Y es nuestro anhelo, Señor, el poder adorarte y exaltarte de la manera que a ti te agrada, Señor. No como a nosotros nos parece, Señor, sino que verdaderamente nuestro corazón sea un altar de adoración cada día para ti, Señor. Gracias te damos, eterno Rey.
Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré. Solo a ti clamaré. Al venir ante tus pies, tu amor me revelas. Puedo ver tu corazón, contemplar tu grandeza. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré. Solo a ti clamaré. Solo a ti clamaré. Solo a ti clamaré. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia, a ti me rindo en tu gloria. Por tu gloria, Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia, a ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Agua viva fluye en mi ser, me sumerges en tu gracia, cielo abierto, inundándome, me restauras en tu gloria. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré. Solo a ti clamaré.
solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Jesús. Aleluya. Cuánto nos gozamos, nos deleitamos en adorar al Señor. Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Gracias, Señor. Solo a ti clamamos, Señor. Solo a ti rendimos nuestra vida, amado Jesús, porque solamente tú eres digno, Padre. Solo tú eres digno, Señor. Por eso te adoramos y te exaltamos en esta noche, Señor bendito. Y te damos todo honor y toda gloria porque solamente a ti te pertenece, amado Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este miércoles, una vez más. Miércoles de estudio bíblico, en el que nuevamente deseamos deleitarnos en la palabra del Señor. Así que le invito para que tome allí asiento. De igual manera, los que nos están viendo a través de esta transmisión, una vez más buenas noches y que el Señor les bendiga y que una vez más podamos disponernos para recibir su bendita palabra. Entonces le invito a que tome asiento, que disponga su mente, su corazón y que podamos en esta noche estar dispuestos para recibir la palabra del Señor. Amén. Estamos meditando en el Evangelio de Marcos, así que le invito para que vaya allí. Marcos capítulo 1. Hemos estado meditando acerca de este Evangelio. Y mirábamos hace 8 días, estábamos hablando acerca de la autoridad que tenía el Señor, ¿no? ¿De dónde venía la autoridad que tenía Jesús? Y también compartíamos acerca de la autoridad y la eficacia para que nosotros podamos compartir el Evangelio, ¿no? Miramos allí algunos puntos y mirábamos hablando acerca también de lo que cantábamos, del poder del Espíritu Santo. Entonces le invito para que en esta noche se pueda disponer allí, disponga su mente, disponga su corazón y meditemos en los pasajes que vamos a estudiar en esta noche. Marcos capítulo 1, los versículos 29 al 31. Ese va a ser el pasaje en el que vamos a estar meditando en esta noche. Gracias. Cuando dimos inicio, estábamos meditando acerca de las misericordias del Señor. ¿Cuántos han visto las misericordias del Señor en su vida? ¿Sí? ¿Cuántos no nos hemos deleitado, como hemos visto que Dios ha hecho cosas por nosotros? ¿Cierto? Pero cuando dice la Escritura que cuando Dios nos bendice, Él nos bendice para que nosotros seamos bendición. Para que nosotros usemos, dice que de gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Que todo aquello que Dios nos da no es para nuestro beneficio propio, sino que debemos buscar la manera de que podamos compartirlo con otros. Y para aquellos que les gusta tomar nota, en esta noche, a modo de pregunta, el título de la enseñanza, a modo de pregunta, ¿cómo usamos los dones y la misericordia de Dios? ¿Cómo usamos los dones y la misericordia de Dios?
Marcos capítulo 1, versículos 29 al 31. Yo voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente. Cuando aparezca o lo vaya a leer en otra traducción, aparecerá en pantalla para que estén pendientes. Dice la palabra del Señor. Después, versículo 29, Marcos 1, 29 al 31. Después Jesús salió de la sinagoga. Recuerde que Jesús había estado, ¿qué? Enseñando el día de descanso, el día del Señor, había estado enseñando en la sinagoga y que la gente había quedado asombrada por la doctrina y por la autoridad con que Jesús enseñaba. Dice, entonces el el versículo 29 dice, después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. ¿Quién era Simón? Era Pedro, era el apóstol Pedro. Recuerde que eran los dos hermanos. Jesús sale de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Pedro. Versículo 30. Resulta que la suegra de Simón o de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Verso 31. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Fin del pasaje. Este milagro nos dice algo de la mujer que Jesús sanó. ¿Qué vemos allí? Alguien que me diga. Inmediatamente, ¿qué hizo? Le sirvió al Señor, ¿sí o no? Tan pronto como esta mujer se sintió bien, se ocupó de atender a las necesidades de sus huéspedes. Sin duda, se consideraba, salva para servir. Jesús la había sanado y ahora su único deseo era usar su salud recién encontrada para ser de utilidad y servicio a Jesús y a otros. Y aquí cabría una pregunta. ¿Cómo usamos los dones de Cristo? ¿O cómo usamos esa gracia, esas gracias, esa misericordia que ha tenido el Señor para con nosotros? ¿Cómo le has dado uso tú a eso que Dios ha hecho en tu vida? Para que vayas reflexionando allí. Un escritor irlandés, por allá en el año de 1854, no voy a decir su nombre porque era un escritor, pues, inconverso, pero en uno de sus libros, este hombre no era creyente, escribió un ejemplo, una ilustración que nos sirve para este tema. Este hombre escribió de la siguiente manera. Atención acá, dice, Cristo vino a una ciudad y al pasar por la primera calle oyó unas voces por encima y vio a un joven borracho tumbado en el borde de una ventana. ¿Por qué desperdicias tu alma en la bebida? Le dijo. El hombre respondió, Señor, yo era leproso y tú me curaste. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Un poco más adelante, en la población, vio a un joven que iba detrás de una prostituta y le dijo, ¿por qué disuelves tu alma en la concupiscencia de tu corazón? Y el joven le contestó, Señor, yo era ciego y tú me sanaste. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Por último, en medio de la ciudad, vio un viejo retorcido llorando en el suelo y cuando le preguntó por qué lloraba, el viejo respondió, Señor, yo estaba muerto y tú me devolviste a la vida.
¿Qué otra cosa puedo hacer sino llorar? Esta es una parábola terrible de cómo muchas personas desperdician los dones que Cristo y la misericordia de Dios en sus vidas les ha dado. La suegra de Pedro usó el don de su salud restaurada, ¿para qué? Para servirle al Señor, ¿cierto? Para servir a Jesús y a otros. Así que así es como nosotros, cada uno de nosotros, debería usar los dones que Dios le ha dado, o las gracias, o las misericordias que Dios le ha dado. Por eso te decía que al principio, antes de empezar el servicio, que meditaras en esas misericordias que Dios ha tenido para contigo, en esa gracia que el Señor ha tenido para contigo. Los dones y la misericordia que Dios otorga a las personas son expresiones de su amor y propósito. Sin embargo, a muchas personas, y a veces incluyendo a los cristianos, se les olvida reconocer la gracia y la misericordia que el Señor ha tenido sobre sus vidas. Las Escrituras nos invitan a reflexionar sobre cómo estos regalos y gracias divinas deben ser utilizados para glorificar a Dios y para servirlo a Él. Amén. Por eso debemos reconocer que los dones y la misericordia, ¿de quién provienen? Del Señor. La Biblia nos enseña que todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo. Dice en Santiago 1:17, leemos, alguien que lo lea, por favor. Santiago 1, versículo 17. Ahí después de Hebreos, usted ubica el libro de Santiago. Póngase sobre sus pies, hermana, y léalo con voz de trompeta. Amén. Esto implica o nos dice que debemos reconocer que nuestros talentos, habilidades y oportunidades son regalos divinos y no fruto exclusivo de nuestros esfuerzos, sino que son del Señor. Asimismo, la misericordia de Dios que se manifiesta en su perdón y su gracia es un recordatorio constante de su amor incondicional. Amén. En Lamentaciones 3, 22 al 23, no lo busque, yo se lo leo. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 23. Leo para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Lamentaciones 3, 22 al 23. Dice la palabra del Señor. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. El propósito de los dones divinos que se nos otorgan es que sean usados, pero no que los usemos egoístamente, sino para beneficiar a los demás y para glorificar a Dios. No es para que nosotros estemos alardeando de lo que hacemos, sino que nosotros debemos ¿qué? Hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo hace uno las cosas para el Señor? Y las hace ¿cómo? Con excelencia, sin mostrarse ante los otros. Simplemente uno hace las cosas y le deja el resto ¿a quién? Al Señor, porque ¿de quién es la recompensa? Pero si yo alardeo de lo que yo hago, Jesús le dijo a la gente, ¿no? Cuando des, no hagas tocar trompeta. Cuando hagas cualquier cosa, no lo anuncies delante de los hombres, porque entonces esa será tu recompensa. Esa, la misma que tú te estás dando con tu boca.
Nosotros debemos hacer las cosas, pero nunca mostrándonos ante los hombres, nunca esperando que nos den reconocimiento, sino que debemos hacerlo como para el Señor. El Señor dijo, cuando ustedes hagan lo que tienen que hacer, ¿cómo serán llamados o cómo se llamen? Siervos inútiles. Tremendo, ¿no? Pase aquí el más inútil de todos. Pase inútil. Aquí tenemos al más inútil de todos. Pase. Pero el hombre, ¿qué quiere? Reconocimiento. ¿Sí o no? Pero los dones se nos otorgan para ser usados, para beneficiar a los demás y para glorificar el nombre del Señor. En Primera de Pedro 4:10, el apóstol nos exhorta, el apóstol Pedro. Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero dice que cada uno, según el don que haya recibido, debe ¿qué? Ministrarlo a los otros. O sea, no es para nosotros. No es para nosotros quedarnos con él. No es para nosotros enterrarlo. No es para que nosotros recibamos la gloria, sino para glorificar ¿a quién? Al Señor. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí la multiforme gracia de Dios no solo se refiere a la diversidad de dones, sino también a las distintas formas en que el Señor actúa en nuestra vida. Por eso hay otro pasaje que dice el Dios de toda gracia y consolación. De toda gracia, porque Dios obra de maneras que a veces nosotros ni nos imaginamos. Esto significa que no solamente debemos utilizar nuestras habilidades y recursos para ayudar a quienes lo necesitan, sino también usar las oportunidades que el Señor nos da y mostrar agradecimiento viviendo para sus propósitos. ¿Qué hizo la suegra de Pedro? Aprovechó la salud que Dios le dio ¿para qué? Para servirle. A lo largo de la historia y también en las escrituras, muchos hemos visto y hemos escuchado casos de personas que después de recibir un favor o intervención divina, no reconocieron la gracia y la misericordia que Dios tuvo para con ellos. Estos relatos se utilizan frecuentemente como lecciones sobre la importancia de la gratitud y de la humildad, y a continuación vamos a mirar algunos pasajes o algunas historias que nos describen, que nos pueden servir como ejemplo. Por ejemplo, la historia de los 9 leprosos. ¿Sí recuerda? Perdón, esa historia. Vaya conmigo, Lucas capítulo 17. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lucas capítulo 17, los versículos 11 al 17. Dice la palabra del Señor. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Recuerde que la lepra en ese tiempo era como esas enfermedades incurables que hoy en día tenemos. Y tenían que aislar a la persona porque era súper contagiosa. Las personas eran aisladas. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. ¿Y saben quiénes eran los samaritanos? Ellos eran una mezcla entre los judíos que no fueron deportados o que no fueron exiliados a Babilonia,
sino que fueron dejados ahí en el pueblo, pero ellos se mezclaron con las otras personas, con las otras naciones que llegaron ahí a gobernar, con los babilonios, con todo eso. Esos eran como mestizos, por decirlo de alguna manera, una mezcla de judíos con otras naciones, y por tanto eran considerados como impuros, porque no eran judíos genuinos. Por eso el pueblo judío los despreciaba a los samaritanos. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. A pesar de que todos recibieron el milagro de la sanación, solo uno regresó para agradecerle y glorificar a Dios. Los otros 9, aunque recuperaron su salud, continuaron su camino sin reconocer la misericordia que se les había otorgado. ¿Cuántas veces hemos visto esto, no? Cómo Dios obra en la vida de una persona, una sanidad, un milagro, un prodigio, suplir para una necesidad. Y el Señor obra y suple. ¿Y qué pasa con las personas? Se olvidan de darle la gloria al Señor, de agradecerle. Y no solamente es darle gracias a Dios, porque recuerde que este hombre vino, dice que se regresó y volvió a Jesús y cayó al suelo a los pies de Jesús. Podríamos decir que este hombre entregó allí su vida al Señor. Este relato se utiliza como una advertencia sobre la ingratitud y el olvido de aquellos que reciben grandes bendiciones de parte de Dios. ¿Cuántas bendiciones has recibido de parte del Señor? ¿Cuántas gracias y misericordias? ¿Y cómo has respondido? Espero que bien, medita allí en tu corazón. Otro ejemplo, el faraón de Egipto. En el libro del Éxodo, el faraón de Egipto presenció múltiples manifestaciones del poder divino a través de las plagas que asolaron la tierra de Egipto. ¿Sí recuerdan? Él vio muchas manifestaciones del poder de Dios. Y en Éxodo capítulo 9, vamos a leerlo. Éxodo capítulo 9, versículo 23 al 29 y versículo 33 al 34. Dice la palabra del Señor. Así que Moisés levantó su vara al cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayeron rayos hacia la tierra. El Señor descargó una terrible granizada sobre toda la tierra de Egipto. Nunca en toda la historia de Egipto hubo una tormenta igual, con rayos sin parar y con un granizo tan devastador. Dejó a Egipto totalmente en ruinas. El granizo destruyó todo lo que había a campo abierto, personas, animales y plantas por igual. Hasta los árboles quedaron destrozados. El único lugar donde no cayó granizo fue en la región de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. Entonces el faraón enseguida mandó a llamar a Moisés y a Aarón. Esta vez he pecado, confesó. El Señor es el justo y mi pueblo y yo estamos equivocados. Por favor, supliquen al Señor que ponga fin a este granizo y a estos truenos tan aterradores. Basta ya, los dejaré salir. No tienen que quedarse más tiempo. Muy bien, respondió Moisés. En cuanto salga de la ciudad, levantaré mis manos y oraré al Señor. Entonces los truenos y el granizo cesarán y sabrás que la tierra pertenece al Señor. Versículo 33 al 34. Entonces Moisés se fue del palacio del faraón y salió de la ciudad
cuando elevó sus manos al Señor, los truenos y el granizo cesaron y se detuvo la lluvia. Versículo 34. Al ver el faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, él y sus funcionarios pecaron de nuevo y el faraón se puso terco una vez más. Aunque en varios momentos el faraón prometió liberar a los israelitas de la esclavitud, una vez que las plagas cesaban, endurecía su corazón y rompía su promesa. Su incapacidad para reconocer la intervención divina, su incapacidad de reconocer esas gracias y esas misericordias de Dios, y su obstinación lo llevaron finalmente a la destrucción de su ejército en el Mar Rojo. Sus mismas acciones dejaban a la vista que su arrepentimiento no era sincero. Cuando una persona no ve la gracia y la misericordia de Dios hacia su vida, aparenta cambiar, pero en realidad no lo hace. Y no solo se daña a ella misma, sino que también daña a los demás. Porque no solamente el pueblo, no solamente fue afectado Faraón, también fue afectado ¿qué? El pueblo de Egipto. Por eso cuando una persona, por eso el inconverso, por eso Dios tiene que hacer una obra en la vida de cada uno de nosotros, porque tú y yo recuerdo y uno andaban por muchos lugares, ¿no? Peligrando hasta altas horas de la noche, en lugares que no tenía que estar, ¿sí o no? En sitios donde, mejor dicho, eso se formaban unos problemas que uno decía. Pero como no teníamos al Señor en nuestro corazón, no veíamos la gracia y la misericordia del Señor. Hoy en día la vemos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque decimos, uy, Dios me guardó en esa situación. Yo vi la mano de Dios ahí. Ahí estuvo la mano del Señor. ¿Cierto? Otro ejemplo, los israelitas en el desierto. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, los israelitas fueron guiados por Moisés a través del desierto hacia la tierra prometida. Y durante su travesía recibieron numerosos milagros. ¿Qué milagros recibieron mientras iban por el desierto? El maná, sí. ¿Qué más? El agua, ¿cierto? Pero hay algo más allí. Dice que durante esos 40 años que estuvieron vagando en el desierto, el calzado no se les desgastó ni su vestido envejeció. Imagínense. Qué tremendo, ¿no? Eso es muy tremendo. ¿Cuántos hemos visto la gracia y la misericordia de Dios en provisión? Yo le doy gracias al Señor, porque vemos muchas veces de esa manera, vemos la gracia y la misericordia del Señor. Pero el pueblo de Israel había sido guiado durante su travesía y recibieron muchos milagros. Sin embargo, en repetidas ocasiones se quejaron, dudaron de la bondad divina y comenzaron a adorar ídolos como el becerro de oro, olvidando la gracia y misericordia que Dios había mostrado para liberarlos. Qué tremendo, ¿no? Y a veces así pasa con los cristianos. Se les olvida de dónde nos sacó el Señor. A Israel lo sacó de Egipto. ¿Egipto tipifica qué? El pecado. ¿De dónde nos sacó el Señor? Del pecado, de la esclavitud del pecado. Y en medio de todo eso que Dios nos sacó, Dios nos ha sostenido. Dios nos ha alimentado, Dios nos ha sostenido, Dios nos ha guardado. Y muchas veces, sobre todo en medio de las situaciones difíciles, muchos cristianos empiezan a dudar, empiezan a quejarse, olvidándose de esas gracias y esas misericordias que Dios ha tenido para con nosotros. Otros hacen becerros de oro. Y recuerde que esos becerros de oro son ídolos que nos separan de el plan de Dios.
Todo lo que te separe a ti del plan de Dios, todo lo que impida que tú le sirvas al Señor, se convierte en ese becerro de oro. Todo a lo que tú le des el primer lugar en tu vida, en tu corazón, que no sea el Señor, esos son esos becerros de oro. A veces es un familiar, a veces es el trabajo, a veces es el dinero, a veces es una relación. Esos son los becerros de oro. Y se olvida de la gracia y la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Otro ejemplo, la parábola o la historia del rico insensato. En esta parábola que está en el Evangelio de Lucas, Jesús relata la historia de un hombre rico que acumuló grandes cosechas y decidió construir graneros más grandes para almacenar su riqueza, sin considerar que su vida estaba en manos de Dios. Y en su afán de asegurar su futuro material, ignoró la dependencia que tenía de Dios. Y esa misma noche, Dios le dijo que su vida sería requerida, destacando su ingratitud y falta de reconocimiento hacia el origen de su abundancia. ¿Cuántos hemos visto personas así? Hacen y hacen imperio, hacen plata, hacen grandes cosas y al final no tienen tiempo para disfrutarlas. Muchos casos hemos visto así, gente que tenía plata y se fue en un momento a otro, oiga, y se fue y se murió y no alcanzó a. Porque muchas veces hay gente que no reconoce quién es el dador de las cosas. Hay gente que no reconoce de dónde viene toda provisión. Muchas veces, mientras más poderosa se vuelve una persona, más aumenta el riesgo de que se vuelva orgullosa y que ese orgullo la aparte de Dios. Muchas personas dejan que sus logros los aparten de Dios. Como el ejemplo del joven rico, ¿sí recuerdan? Que se acercó y dice que era un joven que tenía muchas, ¿qué? Muchas posesiones. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué más le dijo? Y sígueme, ¿cierto? Pero muchas personas dejan que sus posesiones los aparten del Señor. No es que estoy ocupado, pastor, estoy haciendo negocios, mi empresa está creciendo, estoy haciendo muchas cosas, pero nunca sacan tiempo para el Señor. Muchas veces piensan en el Señor en el último momento. Otros tal vez no tengan ese último momento. Me recuerda la historia en Daniel, capítulo 4, del versículo 19 al 32, la historia del rey Nabucodonosor. ¿Sí recuerdan? Daniel, capítulo 4, versículos 19 al 32. Dice la palabra del Señor. Recuerde que Nabucodonosor había tenido un sueño, ¿cierto? En el cual se veía un árbol frondoso y dice que venían toda clase de animales y se cobijaban en su sombra y venían a buscar alimento. Y el Daniel, este joven, el Señor le da la interpretación del sueño y le dice, este árbol eres tú, rey Nabucodonosor. Dice ahí en el versículo 19 que Daniel explica el sueño, dice, al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo, Belsasar, no te alarmes por el sueño y lo que significa. Belsasar respondió, mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. El árbol que usted vio
que crecía alto y se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran fuertes y sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruto para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves andaban en sus ramas. Ese árbol es usted, Su Majestad, pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted vio un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía: talen el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tocono, el tronco, con las raíces, sujeto con una faja de hierro y de bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales del campo durante 7 periodos de tiempo. Esto es lo que significa el sueño, Su Majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Eso es muy tremendo. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizás entonces pueda seguir prosperando. Versículo 28. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor, y 12 meses más tarde el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz del cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana y vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana, comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Dice, y vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Qué tremendo, ¿no? Pero también la Escritura nos muestra algunos ejemplos de personas que reconocieron el favor y las misericordias de Dios. Un ejemplo de eso lo vemos en David. ¿Sí recuerdan la historia de David? ¿Qué hizo David? ¿En qué le falló David al Señor? Él falló cuando cometió adulterio con Betsabé. David, conocido como el rey de Israel, es un claro ejemplo de alguien que reconoció las misericordias de Dios en su vida. En el libro de los Salmos, él escribió numerosas alabanzas y agradecimientos a Dios, reconociendo su favor en tiempos de peligro y su misericordia tras momentos de fracaso personal. Por ejemplo, en el Salmo 32, vaya conmigo allí, Salmo capítulo 32, versículos 1 y 2. Dice Salmo 32, versículos 1 y 2, nueva traducción viviente. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia y quienes se les cubre su pecado. Sí,
Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. David era un hombre que reconocía la gracia y la misericordia de Dios en su vida. ¿Y en qué lo vemos? Dice el versículo 2. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. O en otras palabras, los que muestran un verdadero arrepentimiento. Porque si miramos la vida de David, después de que él pecó con Betsabé, después de que vivió todas esas circunstancias y todas esas consecuencias de su pecado, nunca más volvemos a escuchar de David que David le haya fallado al Señor. En otras palabras, tuvo un ¿qué? Un verdadero arrepentimiento. Por eso David es un ejemplo de una persona que reconoce la gracia, los dones y la misericordia de Dios hacia su vida. Amén. Otro ejemplo también es Job, el sufrido siervo Job, quien a pesar de sufrir la pérdida de su familia, bienes y salud, Job nunca dejó de reconocer la mano de Dios sobre su vida. Job nunca dejó de reconocer las misericordias de Dios sobre su vida. Y en Job 1:21 él expresa de la siguiente manera. Él dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo, ¿no? Reconocer así la misericordia y la bondad de Dios en todo tiempo. Parece fácil decirlo, pero hacerlo, ¿qué pasaría si Dios le quitara todo ahorita? Le quitara su casa, sus bienes, le quitara a sus hijos y terminara usted aún sin salud. Aunque Dios no es el que quita esas cosas, sabemos que el que hace lo malo, ¿quién es? Satanás. Y Dios es el que permite para sus propósitos. Pero ¿qué pasaría si usted reconocería la misericordia de Dios? La bondad de Dios. No, Dios es bueno. Algo está haciendo el Señor. Es difícil. Este ejemplo resalta la fe de Job y su agradecimiento hacia Dios, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Otro ejemplo también lo podemos ver en la vida de Ana. ¿Sí recuerdan la historia de Ana? ¿Quién es Ana? La mamá de Samuel. Esta mujer, ¿por qué estaba afligida? Por su incapacidad para tener hijos. Y dice que clamó a Dios en oración y prometió dedicar a su hijo al servicio de Dios, si Dios le concedía ese favor en su vida. Cuando finalmente dio a luz a Samuel, ella cumplió su promesa y expresó su gratitud. Y en 1 de Samuel 2, versículos 1 al 10, tome nota, allí no lo vamos a leer. Ella eleva una oración llena de elogios y reconocimiento hacia el poder y la misericordia de Dios. Esta mujer dijo, le pedí a Dios y Dios me dio su favor, su gracia, me dio un don. ¿Cuál era ese don? Le dio a Samuel. ¿Y ella qué hizo? Se lo dedicó al Señor, lo puso al servicio del Señor. ¿A cuántos de nosotros Dios nos dio vida? ¿Y qué deberíamos hacer? Ponerla al servicio del Señor. Esa es la manera de nosotros mostrar que reconocemos esa gracia y esa misericordia de Dios. Otro ejemplo también es el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo, en varias de sus epístolas, expresó su gratitud a Dios por su salvación. Y en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 16, reconoce la misericordia de Dios al haberlo transformado de perseguidor de cristianos a apóstol de Cristo. Dice el pasaje, 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 16. Dice, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Pero vemos cómo Pablo vivió constantemente agradeciendo y proclamando la gracia y la misericordia que el Señor había tenido para con él. Aunque estos ejemplos provienen de historias y relatos de las Escrituras, la enseñanza de la gratitud y el reconocimiento que debemos tener de la gracia divina sigue siendo relevante en nuestra actualidad. Muchas personas, después de superar una enfermedad o recibir una oportunidad inesperada, olvidan el papel que la misericordia divina tuvo en sus vidas. Por eso cultivar la gratitud y la humildad es esencial para fortalecer nuestra relación con Dios y valorar las bendiciones recibidas. Estas historias, tanto del pasado como del presente, subrayan la importancia de reflexionar sobre los favores que se nos conceden y mantener un espíritu agradecido, ya que la gratitud no solo honra a Dios, sino que también enriquece nuestra vida espiritual. Por eso Dios, en su infinita misericordia, nos llama a que nosotros también seamos misericordiosos con los demás. En Mateo 5:7 Jesús proclama, alguien que lo lea, otra persona que no haya leído, Mateo 5:7. Mateo capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice la Escritura? Amén. Esto significa que nosotros debemos perdonar y mostrar compasión y actuar con justicia en nuestras relaciones. Porque nosotros hemos recibido ¿qué? Misericordia. ¿Dios fue misericordioso con nosotros? Claro que sí. Y eso no se nos debe olvidar a nosotros. La parábola del buen samaritano es un claro ejemplo de cómo la misericordia de Dios debe guiar nuestras vidas.
y todo lo que hacemos. Eso está en Lucas 10, versículos 25 al 37. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Dice la palabra del Señor. Leo para ustedes nueva traducción viviente. Dice, cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Somos llamados a ser ¿qué? Misericordiosos, a no olvidar la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Y ese es un ejemplo claro de cómo la misericordia del Señor debe guiar nuestras vidas. Y uno de los mayores actos de misericordia que podemos realizar, ¿cuál creen que sea? El perdonar. Uno de los mayores actos de misericordia que podemos realizar es perdonar a quienes nos han ofendido. Jesús enseñó a sus discípulos a orar y recuerdan la oración del Padre Nuestro que dice, perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a quienes nos ofenden. El perdón no solo libera a otros, sino que también nos libera a nosotros mismos del peso del resentimiento. Por eso, ¿de qué manera tú, cómo recuerdas o manejas las gracias y las misericordias de Dios? Pero también debemos recordar que la misericordia no debe limitarse solamente a palabras. Sí, yo ya lo perdoné y ya. No, sí, pastor, yo ya perdoné a esa persona. Pero ¿qué pasaría si esa persona viene a pedirte un favor? ¿Qué pasaría si esa persona viene en medio de una necesidad a pedirte a ti algo? Ahí es donde verdaderamente se ve. Por eso no debemos recordar que la misericordia no solamente debe limitarse a palabras, sino a actos concretos, ya sea alimentando al hambriento, vistiendo al desnudo o consolando al que sufre, ya que nuestra misericordia refleja el carácter de Dios en la tierra. Por eso el Señor nos dejó un ejemplo ahí en Mateo 25. Vaya conmigo allí, Mateo 25, versículos 35 al 40.
Dice la palabra del Señor. Dice, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo y en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. En conclusión, los dones y la misericordia que Dios derrama sobre nuestras vidas son preciosos recordatorios de su amor y su propósito. Las escrituras nos llaman, la palabra de Dios nos llama a utilizarnos con gratitud, humildad y generosidad, y siempre con la intención de glorificar a Dios y edificar a los demás. Al hacerlo, no solo cumplimos con nuestra responsabilidad como creyentes, sino que también nos acercamos más al propósito divino para nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras encontramos numerosos ejemplos de personas que reconocieron el favor y la misericordia de Dios, y eso se vio reflejado en sus vidas. Desde reyes y apóstoles hasta ciudadanos comunes, todos demostraron que el reconocimiento y la gratitud son esenciales para una relación profunda con Dios. Estas historias nos sirven como inspiración para quienes buscamos vivir con fe y agradecimiento hacia nuestro Señor. Amén. Invito a que se ponga sobre sus pies. Uno de los principales dones o de las principales gracias que hemos recibido del Señor, ¿cuál es? La salvación. Eso fue por gracia. Eso fue un don inmerecido. El don de la salvación, que fue por su gracia y por su misericordia. Pero, ¿cómo estamos usando esa gracia y esa misericordia que Dios tuvo para con nosotros? ¿Cómo estás usando esas gracias que Dios ha tenido para contigo? Tal vez Dios te levantó de una enfermedad. Tal vez Dios te sacó de alguna esclavitud del pecado. Tal vez Dios libró tu vida mientras estabas allí en la oscuridad, en las tinieblas, y hoy eres consciente de cómo Dios te guardó, cómo Dios te protegió, y allí ves su gracia, su misericordia. Pero así como a la suegra de Pedro, que nos dice allí el pasaje, que estaba muy enferma, porque nos dice que estaba postrada en cama, que solamente tenía fiebre, pero que estaba postrado en cama, debe ser un tipo de fiebre muy fuerte. Y dice que esta mujer recibió esa gracia de parte del Señor, de parte de Jesús, es sana y automáticamente se para a servirle al Señor. Por eso en esta noche yo te invito para que medites, y tal vez los que nos están viendo, si Dios ha mostrado su gracia, su misericordia, si Dios ha tenido a bien obrar en tu vida y cómo tú estás usando esa gracia y esa misericordia que Dios ha tenido para contigo.
¿Cómo estás usando eso que Dios hizo en tu vida para el beneficio de otros? Por eso te invito que en esta noche tú cierres tus ojos, vamos a orar y habla allí con el Señor y medita allí en tu corazón. Dile, Señor, aquí estoy. Señor, en esta noche quiero primeramente darte gracias. Quiero darte gracias primeramente por ese don inmerecido, por ese regalo precioso de la salvación, Señor. Gracias porque tú me salvaste, tú me rescataste, Señor, de mi vana manera de vivir. Gracias, Señor, porque tú tuviste misericordia de mí, misericordia de la vida que tenía, Señor. Padre, y tal vez has obrado tantas veces en mi vida, en mi corazón, me has guardado, me has apartado para ti, Señor. Y tal vez en mi corazón ha habido ingratitud hacia ti, Señor. Tal vez no he valorado lo que tú has hecho por mí, Señor. No he caído en cuenta de que tu gracia y tu misericordia me han cubierto, Señor. No he caído en cuenta de que tú me libraste, tú me salvaste, Señor bendito, y que por esa gracia inmerecida no ha venido juicio sobre mi vida. No he muerto en mis delitos y pecados, porque tú has tenido misericordia para conmigo, Señor. Por eso, Padre, en esta noche queremos darte gracias primeramente por ello, Señor. Damos gracias a ti por esos dones, esas gracias, esas misericordias que son nuevas cada mañana, como dice tu palabra. Gracias porque has tenido bien guardarnos hasta este momento, hasta este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque en otro tiempo no te conocíamos, éramos ajenos a tu voluntad, ajenos a tus planes, ajenos a tus propósitos. Y en reconocimiento, lo único que yo puedo dar es derramar mi vida delante de ti, Señor. Lo único que puedo hacer es servirte en agradecimiento, Señor. Por eso aquí estoy, Señor, y te doy gracias. Gracias por ese favor inmerecido. ¿Qué estás haciendo con tanta gracia y misericordia que Dios ha tenido para contigo? De gracia has recibido, de gracia tú debes dar. Tú recibiste las buenas nuevas y fuiste salvo, pero hay mucha gente allá afuera que necesita lo mismo. ¿Qué estás haciendo tú con eso que Dios te dio? Si Dios te dio la salvación, no es para que tú te la guardes, sino para que tú la compartas con otros. Para que seas consciente de dónde te sacó el Señor y des testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y puedas decirle a la gente, Dios quiere obrar en tu corazón. Por eso, ¿qué estás haciendo con ese don precioso que te ha entregado el Señor? Padre, gracias, Señor, y por favor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido desagradecidos, Padre. Perdónanos, Señor, si no hemos usado correctamente esa gracia y esa misericordia que tú has tenido para con nosotros, para brindarla a otros, Señor. Padre, gracias, Señor bendito, gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias por ese precioso don hermoso, Señor, de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Anhelamos más de tu presencia, Señor. Ayúdanos a no olvidar de dónde fuimos rescatados, Señor. Ayúdanos, Señor, a no olvidar lo que tú hiciste por nosotros y ayúdanos, Señor, a retribuir en algo, usando correctamente nuestra vida, porque tu vida y mi vida fue redimida de la condenación, del juicio eterno, pero fuimos redimidos para uso exclusivo y para la gloria del Señor. Por eso, ¿qué estás haciendo tú con esa salvación que Dios te dio? Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, eterno Rey. Bendecimos tu santo nombre en esta hora, Señor. Ayúdanos a no olvidar, Señor, tus gracias y tus misericordias. Cuánta misericordia has tenido para con nosotros, Señor.
Cuánta misericordia tuviste cuando no te conocíamos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias, Rey de Gloria, por esa misericordia tan grande, Señor. Y por favor, ten misericordia de nuestra casa, Padre. Ten misericordia de nuestra familia, Señor. Ten misericordia de nuestros conocidos, de nuestros amigos, Señor. Extiende, Señor, esa misericordia hacia sus vidas, Señor. Que ellos te puedan conocer, Señor. Que ellos puedan recibir esa gracia inmerecida que nosotros tenemos en esta hora. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y honramos y bendecimos tu santo nombre en esta hora. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Medita allí en tu corazón. ¿Qué has hecho con lo que Dios ha hecho contigo? Gracias, eterno Rey de Gloria. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Jesús. Gracias, eterno Rey. Te bendecimos. Por tu gracia y por tu misericordia somos lo que somos, Señor. Seguimos honrando al Señor. Le invito a que honremos al Señor con aquello que usted haya dispuesto, conforme al Señor le haya prosperado. Hágalo voluntariamente, hágalo de corazón, como para el Señor, no por necesidad, no por tristeza. Hágalo de buen corazón, como para el Señor. Aún por su gracia y por su misericordia tenemos vida, tenemos fuerza para trabajar, tenemos sabiduría para hacer las cosas. Todo se lo debemos a Él. Y en retribución le agradecemos a Él en algo, porque todo le pertenece a Él. Entonces, mientras usted pasa, les recuerdo nuestros próximos servicios. No olviden, todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos el estudio bíblico aquí en nuestra iglesia, Casa de Oración Bíblica. Miércoles 7 de la noche, estudio bíblico. No olviden también que estamos aquí sirviendo en la jornada del aseo todos los miércoles a las 5 de la tarde. Estamos aquí organizando la iglesia, manteniéndola limpia, bonita. Entonces, aquellos que tengan disposición, que tengan el tiempo, recuerde que todo lo que lo hacemos para el Señor, lo hacemos ¿de qué? De corazón, no con carga, no por tristeza, aún en el dar, aún en el servir. Todo lo debemos hacer con gozo, con agrado, como para el Señor. Entonces les extendemos la invitación a todos aquellos que puedan venir y acercarse a participar de este servicio. El viernes, no olviden, próxima reunión de Maestras del Bien, viernes 7:30 de la noche, todos los viernes, es reunión en línea para que se conecten todas las mujeres que están en este lugar, también las que nos ven a través de la transmisión en vivo. Si se quieren conectar, si no tienen link, si quiere pedir información, escríbanos a través de la página, a través de los datos de la iglesia, entonces allí les enviaremos la información. Maestras del Bien, grupo de oración y de estudio bíblico. Y el domingo, no olviden que continuamos con nuestro servicio. Este fin de semana tenemos el último fin de semana del mes, ¿sí es correcto? Tenemos entonces la Cena del Señor. Cada fin de mes, en honor al Señor, celebramos la Cena del Señor el último fin de semana del mes. Ese día celebramos la Cena del Señor, recordamos el sacrificio de Cristo y predicamos acerca del libro de Romanos, que estamos hablando acerca de la salvación, ¿no? De las partes de la salvación, que es tan importante conocer todos esos temas. Entonces les extendemos la invitación. En estos días tenemos que ponernos de acuerdo por el grupo, a ver qué vamos a compartir. Tenemos a bien después de la cena, después de la predicación y la enseñanza, compartimos un almuerzo entre familia en Cristo como iglesia, para que estemos más unidos, estemos más en coinonía. Entonces, no lo olviden, en esta semana estos días nos ponemos de acuerdo allí por el grupo. Creo que no es más. Esperamos próximamente iniciar nuestro discipulado, ya cuando empiece el mes, y ya haya llegado la gente de viaje, los que han salido, todo eso, para que no nos perdamos
ese discipulado y podamos ser todos edificados. Entonces vamos a darle gracias al Señor y con esto quedamos despedidos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por ese amor inagotable que tienes para con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella nos edifica, ella nos fortalece, ella nos da dirección, nos alimenta, alimenta nuestro espíritu, Señor. Gracias, bendito Rey, porque por tu gracia y misericordia nos has dejado tu palabra, Señor. La has preservado y nos la has dado para que meditemos en ella. Y por tu gracia y misericordia es que podemos entenderla por la obra de tu Espíritu. Por eso, Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a meditar en estas verdades y que cada día puedan reflejarse en nosotros, para que cada día reflejemos más la imagen de Cristo en nosotros, Señor. Bendecimos la vida de cada persona, Señor. Bendecimos las ofrendas. Gracias, Señor, porque tú eres el dador de todas las cosas. Tú eres el que nos provee, Señor bendito, nos das para lo que necesitamos, a veces aún más de lo que necesitamos. Por eso, Señor, ayúdanos, Señor, a que así como de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Gracias, amado Señor. Bendecimos tu santo nombre y dejamos este resto de noche y de semana en tus manos, que podamos seguir caminando en tu presencia. Gracias, Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron. Dios les bendiga. Una vez más nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana por este mismo medio. Bendiciones.